Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al día de hoy, trayéndoles un tema del área de ciencia y tecnología. Y el tema del día de hoy pues lleva por título los compuestos y las mezclas. Vamos a reconocer cuáles son los tipos de mezclas y además qué compuestos podemos encontrar. Compuestos químicos. Vamos a empezar con los compuestos primero. Los compuestos químicos son sustancias puras que están formadas por átomos de dos o más elementos. O sea, ¿te acuerdas? Los elementos químicos son aquellos que estaban en solitos, ¿no es cierto? Y si juntamos dos o más de estos elementos, vamos a obtener lo que vienen a ser los compuestos químicos. Ya sean iguales o ya sean diferentes, que reaccionan entre sí y que al combinarse forman moléculas. Se representan por medio de fórmulas químicas. Para separar estos compuestos pues se requiere de reacciones químicas, físicas o metabólicas, eso dependiendo, en las que se debe invertir energía regularmente. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que es un compuesto, ¿no es cierto? La fórmula es HCl. Es un gas incoloro, de olor picante y corrosivo, que por medio de una reacción química se puede separar en los elementos que lo conforman. Vale decir, ¿en qué? Lo podemos separar en hidrógeno y lo podemos separar en cloro en forma de gas. Esta molécula comúnmente ya conocida por muchos de nosotros pues corresponde a la molécula del agua, ¿no es cierto? Tenemos aquí la unión de dos moléculas o dos átomos de hidrógeno con una de oxígeno que me va a resultar lo que es la molécula del agua H2O. ¿Y qué pasa pues si solamente me quedo con esta molécula nada más? No, esta molécula se puede juntar con otra molécula. Se puede juntar con otra, con otra, con otra, mediante lo que se le llama comúnmente enlaces de hidrógeno. Y al juntarse varias moléculas de agua, pues vamos a conocer o vamos a observar lo que hoy en día nosotros observamos, el agua líquida. Muy bien, pasamos ahora a lo que vienen a ser las mezclas. La mezcla es la unión de dos o más sustancias en la que la composición de cada uno no cambia. Es decir, no pierde sus propiedades y puede ser separada por diferentes medios físicos. Existen dos tipos de mezclas, que vienen a ser las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos varios ejemplos de cómo se realiza una mezcla, ¿no? Aquí mezclamos trozos de corcho en un vaso de agua. Y por más que nosotros querramos que esto simplemente se una, pues sí, van a estar, pero la diferencia es que yo voy a poder observar y voy a poder notar los elementos que están aquí. Puedo notar el agua y puedo notar los trozos de corcho. Al igual que en el caso de sustancias en donde, como por ejemplo, como dice ahí, tierra con agua, al final de cuentas no se van a llegar a unir, no se van a llegar a mezclar del todo, ¿no? Sino que al fondo del vaso se va a sedimentar lo que viene a ser la tierra. Y ahí puedo observar todavía los elementos que estoy mezclando. O en otros casos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Le echamos, como menciona acá, cacao en polvo en un vaso de agua, revolvemos y adopta una coloración distinta, pero del todo podemos observar también aquellos elementos que estamos usando. Y otros tipos de mezcla, ya yendo más allá, tenemos por ejemplo el bronce. ¿Qué es el bronce? Pues el bronce resulta de ¿qué? De la mezcla del cobre con el estaño. Al mezclar estos dos, pues obtenemos el bronce. Lo mismo que el aire es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Igual se puede mezclar lo que viene a ser el alcohol con el agua. Entonces, estos ejemplos que están mencionando acá corresponden ya sea a mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Bien, pasamos a lo que viene a ser ahora entonces las mezclas homogéneas para diferenciar una de otra. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Pues son aquellas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Ojo, no se pueden diferenciar sus componentes a simple vista. Forman una sola fase o capa uniforme. Se pueden separar ya sea por técnicas de cristalización, extracción, cromatografía y destilación. Aparte, también estas mezclas homogéneas reciben el nombre de soluciones y según sus componentes pueden ser de tres tipos. Una de ellas llamada solución líquida, cuando sus componentes son solutos. ¿Qué significa? O sea, existe un componente que participa en menor cantidad
Se supone que si estamos mezclando dos componentes, uno de ellos es en menor cantidad y el otro, llamado solvente, pues es el componente que se encuentra en mayor cantidad. Ejemplo, tenemos el té, el vinagre, el pisco, etc. ¿Qué quiere decir? O sea, mira, si en un recipiente que vendría a ser el solvente, introducimos una gota de una coloración distinta, que vendría a ser, ¿no es cierto?, el soluto, pues va a de alguna manera combinarse y adoptar ese color, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera estamos viendo aquí cómo se están mezclando dos soluciones, dos componentes. Los ejemplos que mencionó de la mezcla homogénea, pues dice que, como te mencioné arriba, no se pueden observar o distinguir sus componentes, como una taza de café, una sopa de tomates o lo que viene a ser el zumo de naranja. El otro caso viene a ser la solución sólida. Se forma por la aleación de diferentes metales como el bronce, el cobre, zinc y estaño. Lo que te mencioné hace un momento, ¿no? Varias de estos metales surgen pues de la combinación de otros más. Y al final pues obtengo estos productos. ¿Correcto? Son ejemplos. Y lo que viene a ser la solución gaseosa, pues es una mezcla de gases como el aire que nosotros respiramos. Si mezclamos gas con gas, obtenemos un gas y otro gas, obtenemos el aire. Líquido con gas, lo que es la niebla. Sólido con gas, el polvo en el aire. Estos vienen a ser los tres tipos de mezclas homogéneas, en donde la característica principal es que en la mayoría de casos sus componentes no se pueden ver a simple vista, no se pueden diferenciar. En cambio, en el caso de las mezclas heterogéneas, pues son aquellas en las que cada uno de sus componentes se puede diferenciar a simple vista, o sea, puedes ver sus componentes. Se aprecian varias fases no uniformes. Se pueden separar por técnicas de filtración, decantación y separación magnética. Existen también tres tipos: las suspensiones, los coloides y agregados. Ejemplos, tenemos el agua mezclada con el aceite. Ejemplo común, ¿no es cierto? La gelatina y lo que viene a ser la ensalada de frutas. A ver, vamos a ir observando aquí, por ejemplo, en este ejemplo, que muestra una mezcla heterogénea. En una cuchara que contiene arena y en otra acerrín, lo introducimos en un vaso con agua y lo movemos para que obviamente trate de disolverse. Pero al cabo de un tiempo determinado dejamos ese vaso de moverlo y ¿qué va a suceder? Pues simplemente que se va a poder apreciar en un costado lo que es el acerrín y en el otro la arena y obviamente el agua. Entonces, ¿qué significa? Que en la mezcla heterogénea, como ya te mencioné, sí puedo notar los componentes que estamos mezclando. Sí se pueden ver, a diferencia de las homogéneas, ¿te acuerdas? Que no se podía ver a simple vista. Las suspensiones. Formado por una sustancia sólida que se dispersa a través de un líquido. Sus partículas sólidas se sedimentan cuando están en reposo. Y por eso es necesario agitarlas para que la mezcla sea uniforme. Ejemplos tenemos en los jugos, la harina con agua, los jarabes, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué te mencionaba? Que cuando estamos, y el ejemplo de arriba, mezclando agua, arena y piedra en este caso, en algún momento pues empieza a sedimentar en la parte de abajo, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos nuevamente que traten de juntarse, pues ¿qué tenemos que hacer? Agitar, ¿no es cierto? Pero no se va a poder lograr y siempre vamos a estar viendo los componentes que lo conforman. Luego tenemos lo que vienen a ser los coloides. Y aquí hay un claro ejemplo de los coloides que seguramente tú lo has visto. Sus componentes no se separan cuando se mantienen en reposo y no son observables a simple vista por contar con partículas sólidas muy pequeñas y de bajo peso. Por eso nunca se sedimentan. Ejemplo, la mayonesa, el flan, la leche, la gelatina, ¿no es cierto? Estas gomitas también parecidas a la gelatina. Claros ejemplos de lo que viene a ser coloides, mezcla heterogénea. Y tenemos finalmente lo que viene a ser los agregados, formados por partículas sólidas aparentemente grandes que se pueden ver a simple vista. Ejemplo, en el granito se puede ver el cuarzo, que está formado por escamas vidriosas incolores, micas, láminas negras y el feldespato, que son partículas grises. ¿No es cierto? Entonces aquí mira, puedo decir, están mezclados aquí varios materiales, pero si nosotros observamos bien, podemos notar la diferencia de que están ahí varios componentes o varias piedritas de distinta forma. Y si se puede observar dichos componentes.
Correcto, entonces esto vienen a ser los que corresponden a la mezcla heterogénea. Acuérdate, mezcla homogénea no se puede ver a simple vista los componentes. Mezcla heterogénea sí se puede diferenciar a simple vista estos componentes. Muy bien chicos, eso sería todo con respecto a las clases de mezclas que debemos de conocer.